¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos, las tareas, las pensiones al día para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos en este caso de tener también todas las actividades, tanto en el portafolio como en la plataforma también, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización india, ¿no? Que es una de las más representativas de la antigüedad y que sobre todo directamente nos ha dejado grandes aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, la civilización india, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. ¿Ya? Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos. ¿Estamos ahí? Señor Juan Carlos Arias, ¿sí? Señor Juan Carlos, ¿no? Arias, aquí está listo. Entonces, muy bien. Sin participación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Escobar, por favor? ¿Estamos ahí? Yo le ayudo, mister. Listo, muy bien, por favor. La civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. La cultura del Valle del Indio tiene su inicio hacia el 6000 años antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites y procedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de la cultura india, establecemos que es una de las más representativas de la antigüedad y que sobre todo su punto de origen tuvo inicio en el Valle del Indo, ¿no? Prácticamente a los 6000 antes de Cristo. Y prácticamente ellos nos han dejado grandes aportaciones y sobre todo pues detallando que su sociedad era bastante compleja, bastante determinada y directamente que las condiciones económicas favorecían pues a su población como tal, ¿no? Y la India prácticamente también es rica dentro de sus construcciones, dentro de sus templos, ¿sí? Y dentro de sus formas de vida, ¿no? Estableciendo directamente posturas religiosas, estableciendo lo que son territorios y sobre todo el tiempo de la duración exactamente, ¿no? Muy bien, pasamos directamente en este caso a la ubicación exacta de esta civilización. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Stalin Salazar, por favor? A ver, buenos días, Lice. Buenos días. Estaba un poquito mal con internet, a ver, digo. Ya listo. Ubicación. La civilización hindú surgió alrededor de los años de 3300 antes de Cristo y 1300 antes de Cristo. Está ubicado en los pueblos Ap- Arapapa, Arapat y Mohenjo-Daro. Las primeras poblaciones de las que se derivaron en el resto de los pueblos. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. La ubicación, por favor. Si bien es cierto, esta cultura tuvo prácticamente sus comienzos en los años 3300 antes de Cristo y 1300 antes de Cristo, ¿no? Se ubicaron directamente en los pueblos Harappa y Mohenjo-Daro, ¿no? Que fueron las primeras poblaciones que prácticamente los demás pueblos tuvieron que derivarse, ¿no? Aquí directamente en este mapa nosotros podemos establecer cómo directamente tuvo la ubicación directamente de estos pueblos, ¿no? Aquí tenemos directamente lo que es el territorio, en este caso de los Pacatamas, ¿sí? Hablamos directamente del territorio, en este caso de los Málabas, hablando directamente del territorio de los
Jaudeñas, ¿sí? En donde prácticamente nosotros podemos establecer que el punto de partida siempre fue en Mohendaro, que prácticamente el territorio nos encontrábamos en esta partecita de aquí, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo, la población siguió pues incrementándose y obviamente los territorios también fueron extendiéndose como tal, ¿no? Muy bien, vamos directamente en este caso a su organización social. ¿Me ayuda por favor en su organización el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda por favor el señor Jonathan Mora? ¿Estamos ahí por favor, el señor Jonathan Mora? ¿No? Listo, muy bien, sin participación. ¿Me ayuda por favor la señorita Tatiana Narváez? ¿Estamos ahí? Buenos días. Muy buenos días, por L- favor. la Organización. la organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en cuatro castas que eran las más importantes. Las brahmanes, que estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo, era una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los kshatriyas, estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros, defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Los vaishyas, estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los sudras, estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos, una especie de esclavos. Muy bien, señorita, excelente, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la organización, ¿no? Esta civilización siempre estaba determinada por castas sociales, es decir, clases sociales bien determinadas, ¿no? Y dentro de ellas prácticamente destacamos lo que son los brahmanes, ¿no? Que prácticamente eran los sacerdotes, ¿sí? Que directamente estaban en parte en los ritos, en las ceremonias, que estaban directamente encargados de guiar al pueblo, sí, practicaban ceremonias religiosas y eventualmente ellos estaban encargados de estos territorios, ¿no? Los quisatrillas, que prácticamente era la parte militar de estos territorios, representaban directamente como los defensores del pueblo y eventualmente también tenían una parte administrativa de estos territorios, ¿no? Muy bien. Los baishas, que prácticamente eran los personajes que se dedicaban directamente a la alimentación del pueblo, es decir, comerciantes, artesanos, personas que trabajaban en la agricultura, ¿no? Muy bien, los Shudras, que prácticamente era la casta más baja, por decirlo así, en donde prácticamente estaban los servidores del pueblo y eventualmente trabajaban directamente tanto para los Vaishas como los Kshatriyas y los Brahmanes como tal, ¿no? Y la última casta, en este caso, que era la más baja de todos ellos y la que más castigos tenía prácticamente eran los parias como tal, ¿no? Este grupo no era considerado una casta, pues estaba compuesto por gente expulsada de otras castas, prisioneros de guerra, y los parias eran los encargados de realizar las tareas más impuras de la sociedad como tal, ¿no? Ahora, la organización política de la India. Sí, yo le voy a dar lectura, por favor. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso en diferentes reinos, hasta que se peleaban por preservar y extender su territorio, ¿no? Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social, y aún así la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder de la familia entre los monarcas, es decir,
Que prácticamente las formas de gobierno estaban directamente establecida directamente por un monarca, por un emperador como tal, ¿no? Pero prácticamente los gobernantes siempre estaban dirigidos tanto por los sacerdotes, ¿sí? Y directamente por estos reyes como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen de cómo la sociedad de los indios en como tal prácticamente estaban bien determinada, ¿no? Los brahmanes, las kshatriyas, los vaishas, los shudras y los parias como tal, ¿no? Y prácticamente cada uno de estos grupos estaban bien determinados y obviamente no se podía en este caso saltar de castas sociales, ¿no? Es decir, los Shudras pasar a los Vaishas o los Vaishas directamente a los Kshatriyas o Kshatriyas o los Brahmanes directamente a los Parias como tal, ¿no? Es decir, era una sociedad prácticamente en donde todas las castas sociales cumplían su rol fundamental y eventualmente cada una de ellas, en este caso, determinaba el control de estos territorios, ¿no? Muy bien, vamos a hablar en este caso de la religión como tal, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda por favor la señorita Norma Ortiz? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. Por favor. La Religión. ya dice. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo, el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formando parte importante en la adoración de millones de personas. Hinduismo. Está basado en la importancia de la conducta y cómo está afectada nuestra vida y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual se sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. Esta forma de religión cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la anterior. Segundo, budismo. Tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta en la presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar, para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Dioses hindúes. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter. Se adora a distintos dioses y se lleva un estilo de vida diferente. Pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Hasta ahí nada más, señorita. Muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la religión como tal, ¿no? Prácticamente ellos directamente estaban caracterizados por la representación tanto del hinduismo como el budismo como tal, ¿no? Que prácticamente eran más estableciendo lo que son formas filosóficas de las actividades o actitudes que deben tener los seres humanos como tal, ¿no? Y dentro de ellos tenemos lo que es el hinduismo, ¿no? Que prácticamente es una religión basada en la conducta de los seres humanos, ¿no? Y que de ellos directamente afecta a nuestra sociedad. Es decir, que si nosotros directamente manifestamos una buena conducta, esa buena actitud, por decirlo así, también va a regresar hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, es algo similar a lo que nosotros conocemos como el karma. ¿Qué es el karma? Es todo lo que haces, se te lo regresa. Si Ya, haces muy cosas malas, te regresan cosas malas. Pero si haces cosas buenas, también te regresan cosas buenas. excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿será que existe o no? ¿Qué opinan ustedes?
Parece que yo creo que sí, dicen, porque a veces, Sí, o sí, sea, el mismo momento que tú le hiciste algo y después, como al momento, otra vez te pasa a ti, después te pasa a ti. Ya, muy bien, podría existir, ¿no? Excelente, que habla directamente de las conductas de los seres humanos, ¿no? Es algo similar también a la ley del talión. No sé si hemos escuchado alguna vez la ley del talión. Sí, licen. ¿De Sí, qué trata la licenciado. ley? Ojo por ojo, diente por diente. Diente por diente. Excelente, muy bien. Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que directamente son posturas en donde nosotros tenemos que tener un buen comportamiento, ¿no? Y el hinduismo también cree en la reencarnación. ¿Qué será la reencarnación? ¿Qué será la reencarnación? Es cuando uno muere y reencarna en otra persona. Ya, podría ser. Excelente. Ahora, ¿será que existe la reencarnación? No, se sabe. Creo que Ya, no. No creo ya. excelente. Es cierto, la reencarnación prácticamente es que el alma de una persona que falleció vuelve a existir, ¿no? Hoy en día existen pues algunos ejemplos de que podían darse lo que son posibles reencarnaciones, ¿no? Pero en fin, dentro del hinduismo se practica lo que es esta postura religiosa, ¿no? Es decir, la capacidad en este caso de una persona volver a renacer se conoce como la reencarnación, ¿no? Y dentro del hinduismo prácticamente se hablan de las conductas de los seres humanos, ¿no? Y en el caso del budismo prácticamente tiene que establecer lo que es la felicidad de los seres humanos, ¿no? Como ustedes saben, dentro del budismo prácticamente Buda era el máximo representante, ¿no? En el cual directamente él decía que si uno se aleja de los bienes materiales y se concentra uno en sí mismo, va a encontrar la felicidad o la iluminación del alma como tal, ¿no? Que prácticamente habla de conductas que nosotros los seres humanos debemos tener. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de los dioses hindúes, tenemos los siguientes, ¿no? Brahma, que es considerado directamente el dios creador del universo, Vishnu, dios principal del Vishnuismo, y que prácticamente junto a Brahma y Shiva son considerados como la parte de la trinidad más importante de los hindúes como tal, ¿no? Aquí podemos ver que es un dios preservador, Shiva tiene el papel de destructor. Aquí tenemos otro dios Rama, conocido directamente como el dios que está representado con la finalidad de proteger los hogares. Aquí podemos hablar del dios Indra, ¿sí? Que prácticamente es un dios en el cual establece lo que es una relevancia importante en el tema de la agricultura. Agni, sí, muy bien. Parece que tenemos interferencias. ¿No? Sí, muy bien. El dios Agni, que prácticamente representaba lo que es el fuego como tal, ¿no? Aquí directamente tenemos una representación directa de algunos dioses, ¿no? Los dioses trinitarios, Brahma, ¿ya? Vishnu, tenemos acá, y Shiva, ¿no? Aquí tenemos el dios Brahma con un libro, ¿sí? Un rosario en esta imagen y un recipiente y la flor más importante de ellos, la más representativa, ¿no? La flor de loto, ¿sí? Excelente. El dios Vishnu con un disco, la caracola, flor de loto y la maceta de oro como tal, ¿no? El dios Shiva con el tridente, el tambor y el toro blanco. Sí, miren, entonces eran una de las representaciones más directas de los dioses principales, en este caso de la civilización india, ¿no? Y cada uno de ellos pues tenía sus propias características, ¿no? Y como ustedes saben, en la India directamente lo que es la vaca es considerado pues como un animal sagrado, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Sandoval? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Diga. La arquitectura, la,
La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes asociados al, a la al ámbito religioso de los hindúes. Muchas de estas monumentos se mantienen en pie hasta el momento, hasta nuestros días. Entre los principales monumentos podemos mencionar las siguientes. La Taj Mahal, este es sin duda, sin duda, esta es sin ninguna duda el monumento más extraordinario y fantástico fantástico de todo el territorio hindú en nuestro construido entre los años, no le veo. Ahí sí, por favor. ¿Perdón? Ahí sí, por favor. Ahí la veo. Ya. Entre sin duda, el monumento más impresionante y transitado de todo el territorio hindú, construido entre los años 1632 y 1653 por mandatos del emperador musulmán Shah Jahan. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de la arquitectura nosotros también podemos palpar, ¿no? Que dentro de las construcciones más importantes, directamente el Taj Mahal es uno de los más representativos, De aquí ¿no? le has arrancado, bandida de miércoles. Nosotros podemos establecer, ¿sí? Podemos establecer directamente que el Taj Mahal, que fue construido en los años de 1632 y el 53, prácticamente es una de las obras más importantes de los musulmanes, ¿no? Tenemos lo que son edificios, tenemos lo que es la cúpula, aquí directamente tenemos lo que son las decoraciones del caso y sobre todo el agua, que prácticamente era una decoración muy importante para esta cultura, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente, en este caso, a la economía. Sí, la economía directamente en la civilización hindú prácticamente estaba basada en la agricultura, ¿no? Y obviamente producían lo que eran productos, en el caso de la cebada, del trigo, hablamos también de los cultivos, en el caso del arroz, hablamos directamente de los melones, de las legumbres, y que prácticamente estaban realizadas cercanas al río Ganges, ¿no? Muy bien. Aquí podemos establecer también de que ellos prácticamente establecieron la actividad de la ganadería también, ¿no? Y en este caso utilizaron lo que eran animales domesticados, en el caso del buey, del elefante, del asno, del camello, del búfalo como tal, ¿no? Y obviamente también desarrollaron actividades como el tema de la hilandería, de los hilos, las confecciones directamente de lana, de algodón, y obviamente pues la industria textil generalmente fue
un desarrollo bastante importante dentro de esta civilización, ¿no? También aprendieron a trabajar en materiales preciosos directamente con el cobre, el oro, la plata, sí, también directamente en la construcción de armas, en este caso para los enfrentamientos o las guerras que ellos empezaron a tener, ¿no? También directamente empezaron a crear lo que eran ornamentos con plata, con marfil, con piedras preciosas y directamente ellos también llegaron a comercializar, ¿no? Muy bien, ahora hablamos directamente de sus grandes aportes, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Stalin Salazar, por favor. Grandes aportes. Ay, ya, grandes aportes. La civilización india dejó un legado importante en ámbitos de arte, ciencia y disciplinas que actualmente se utilizaban en otras sociedades. Podemos mencionar matemáticas. Los hindús fueron los que hicieron las ciencias matemáticas, elaborando un sistema decimal que conserva hasta nuestros días, además de la creación del número cero junto a los mayas. También los indios desarrollaron la relación que existe entre la circunferencia y el diagrama, mejor conocido como el número pi. Es muy probable que los hindúes hayan contribuido en la creación del abaco, El abaco. este se originó, abaco, sí, ya que este se originó en el continente asiático. Arquitectura. El arte de la arquitectura de los hindús es una de las obras maestras de la humanidad, ya que la realizan realzan el urbanismo y la extravagancia de los emperadores que las construyeron. Esta arquitectura es realizada con ladrillos de adobe, la cual se encuentra hasta su fachada, logrando crear edificios enormes para la época en que fueron construidas. Además, se puede ver el uso de geometría en sus formas, lo cual se combina con una arquitectura de gran magnitud, vistosa para cualquier persona que viste esta región. Muchas de estas técnicas y materiales se han utilizado para mejorar estructuras modernas gracias a los hindús. Más abajo. Medicina. Fueron los hindús quienes empezaron a utilizar el método de esterilización y también el uso de drogas o medicinas para curar a los enfermos. Además, los hindúes se especializaron en la cura de las picaduras de serpientes, elaborando medicamentos a base de hierbas. Por otro lado, la medicina de India logró descubrir las técnicas necesarias para realizar cirugía y suturas intestinales. Dice, algo bastante avanzado para aquel momento. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las aportaciones directamente de la civilización hindú, tenemos directamente las matemáticas, ¿no? Aquí directamente, pues, el sistema decimal que lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Fue un inicio dentro de esta cultura, ¿no? Y sobre todo también podemos establecer la creación del número cero junto directamente con los mayas, ¿no? Por ejemplo, el número cero, ¿qué representa? ¿Sí? ¿Qué representa el número cero? Un valor nulo, dicen. Un valor excelente, un valor que en este caso no tiene lo que es un valor, ¿no? Si bien es cierto, el cero es la ausencia directamente de un valor, de un requisito, de un requerimiento, de un material, ¿no? O de una inexistencia, ¿no? Y que prácticamente la creación, justo con los mayas, fueron una de las primeras culturas que lograron utilizar este número como tal, ¿no? Y obviamente dentro de los hindúes, dentro de la civilización india, prácticamente ellos lograron tener un estudio prácticamente en la circunferencia y en el diámetro, ¿no? Y uno de sus ejemplos más establecidos hasta el día de hoy es el número pi, ¿no? Pi, ¿cuánto vale? El número pi, ¿cuánto vale? 10 en este momento. ¿Quién les da matemáticas?
¿Me confirman, por favor, qué profe les da matemáticas? ¿La profe Gaby? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Ya le voy a decir a la profe Gaby que les tome una prueba del número pi. Ya le voy a decir, muy bien. El pi directamente tiene un valor de 3.14, ¿no? Pero miren, prácticamente al tener lo que era un estudio en el diámetro, en la circunferencia, era una gran aportación que los indios directamente nos dieron a la sociedad, ¿no? Y que prácticamente eso se sigue estudiando en la matemática, en la física, en la química, con la finalidad directamente de solventar lo que son problemas dentro de las matemáticas, ¿no? Aquí directamente podemos atribuir lo que es la creación del ábaco, ¿sí? Y que prácticamente esto fue de gran ayuda en el tema de contar los productos, de contar personas, y eventualmente fueron instrumentos que al día de hoy todavía seguimos utilizando, ¿no? La arquitectura. Aquí directamente se establecen que las obras maestras, en el caso del Taj Mahal, es directamente una construcción creada con materiales preciosos, creada directamente con formas geométricas bastante llamativas, con colores representativos y sobre todo destacando la belleza directamente de la naturaleza también, ¿no? Muy bien. Y dentro de la medicina, en este caso, podemos redactar, ¿no? Que ellos eran expertos directamente en la parte del método de esterilización, hablamos directamente del uso de drogas, pero directamente para curar enfermedades, ¿no? Aquí directamente ellos también trataron en curar enfermedades que prácticamente creaban otros animales, en el caso de las serpientes, las picaduras, utilizaban lo que son hierbas directamente para curar este tipo de enfermedades, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que ellos ya practicaban cirugías, ¿sí? Suturaban lo que eran heridas, en este caso bastante fuertes, y datan directamente de cómo los hindúes prácticamente contaban con un conocimiento bastante fuerte, bastante desarrollado en el tema de la anatomía, es decir, en el tema del cuerpo del ser humano, ¿no? Muy bien, la pintura aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que las primeras formas de pintura de la India prácticamente eran elaborados sobre roca, ¿no? Por ejemplo, una de las pinturas conocida como Linketeka directamente está en una roca en donde podemos observar algunas personas aquí, ¿sí? Sí, miren, por ejemplo, acá. La mayoría de ellos en este caso están practicando en este caso un tipo de adoración, en este caso a uno de sus dioses. Aquí podemos ver que la mayoría está en una posición de meditación. Aquí tenemos siempre la mano levantada, la mano derecha, ¿sí? La mayoría de ellos directamente tienen lo que son representaciones directas en sus frentes y sobre todo, en este caso, directamente tienen la veneración directa para sus dioses como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer algunos colores también bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, ¿qué tipo de colores podemos observar? El amarillo, el Ya, azul, muy bien. también bueno, Excelente. el rosa, El anaranjado, también licenciado, el anaranjado, el blanco. el concho de Ya, quién. muy bien. Colores muy Ex- llamativos, dice. Excelente. Colores bastante fuertes, Mucha, bastante mucha decorados, joya, ¿no? utilizan muchas cuencas, mucha joyería, o sea, mucho. Excelente. Muy bien. Pero dicen, decían que esa joyería que ellos utilizaban, o sea, más representativo eran las cuencas. Las cuencas dice que ellos oraban tipo como el rosario, pero ellos, Sí. ellos oraban más por tipo como para el dios, los dioses hindús. Entonces, las cuencas, dice que a veces si las cuencas o sea, algunos tienen cuencas con blanco y otras ya son negras. Entonces dice que las cuencas blancas significaban, o sea, las personas que aún están en tu vida y las cuencas negras, dice que las personas que ya no se encuentran en vida, o si ya las cuencas todas eran negras, era igualmente que ya tu muerte ya Excelente. llegaba. Muy bien. Prácticamente, bueno, buena observación. Muy bien. Las cuencas que tienen aquí, ¿no? Y también las cuencas eran utilizadas directamente para destacar a los líderes directamente de las comunidades como tal, ¿no?
¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, la mayoría de estos directamente tienen cuencas o como rosarios, ¿no? Pero unos tienen más y otros tienen menos. Y las cuencas que las personas tenían, en ese caso más cuencas, prácticamente eran consideradas como los líderes espirituales de ellos, ¿no? Pero en fin, aquí directamente podemos verificar varios colores como tal, ¿no? Y obviamente, pues en el tema de la representación, todo estaba en el caso de los dioses como tal, ¿no? Aquí podemos establecer que los hindúes prácticamente empezaron a establecer lo que es la música como una ciencia o una disciplina que prácticamente era utilizada para los ritos y para las ceremonias, ¿no? Hablando de las costumbres, de las tradiciones, y prácticamente consideraban a la música como sagrada, ¿no? En el tema directamente de la música, crearon lo que son instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La La flauta, flauta, Ya, muy el bien. clarinete, la trompeta, Excelente, el muy bien. saxofón. Los instrumentos del aire, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar de tener los instrumentos de aire, ellos también crearon lo que eran tambores, crearon directamente lo que son guitarras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de las primeras guitarras que en su momento los hindúes lograron desarrollarlas como tal, ¿sí? Miren, y al día de hoy, por ejemplo, en el tema de los instrumentos de aire, todavía tenemos en nuestra casa las guitarras con la finalidad directamente de representar o expresar los sentimientos de los seres humanos como tal, ¿no? Pero en fin, la civilización india prácticamente fue una de las más grandes porque nos dieron aportaciones en nuestra sociedad, en el aspecto económico, social, político, cultural, y las obras de arte siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? no, licenciado. No, Licen. Excelente. Muy bien. Por el ser feriado, el día de hoy no les voy a mandar ninguna actividad, ¿no? Nos volvemos a encontrar, bueno, el próximo sábado creo que ya tenemos la mañana deportiva y nos volveremos a encontrar en el deporte, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el día sábado. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado. Pase bien.